El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el pasaje que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿sí? Versículo 4 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Bueno, la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que nació con muchas dificultades, con muchas pruebas, muchos conflictos. Fue una de las iglesias justamente, ¿no?, que nacieron con mayor oposición. Y a pesar de la oposición que ellos tenían, a pesar de eso, la gente de Tesalónica tenía un corazón de fe y le creían al Señor. Era realmente un ejemplo de fe en el contexto en que ellos se movían, ¿sí? Porque había mucho conflicto, muchos problemas, mucho oposición, como dijimos, y en medio de todo eso es como un desierto que de repente aparecen las flores, ¿no? La vez pasada podía ver yo una foto del desierto de Atacama. El desierto de Atacama se encuentra en Chile, es el desierto más seco de todo el mundo, es más seco todavía que el Sahara. Pero ellos tienen una particularidad, de vez en cuando llueve. Y cuando llueve hay unas plantitas que están allí dentro de la tierra esperando esa lluvia. Esas plantas no nacen cuando tienen que nacer, como ahora estamos en la primavera y vemos que cada planta está dando su flor en el tiempo y forma en que lo hace todos los años. No. Estas plantas que crecen cuando tienen lluvia y cuando no la tienen se mantienen allí en la tierra, ¿verdad? Y hace poco había llovido, y había llovido bastante en el desierto de Atacama, cosa no muy usual. Y entonces todas las plantitas salieron, ¿no? Salió a la luz, la flor salió, y entonces el paisaje del desierto de Atacama era hermosísimo, porque todo era flores, ¿no? Imagínense, ¿no? No hay árboles, no hay ninguna vegetación. Entonces, el hecho de que hubiera todo flores, que fuera un campo de flores, lo hacía realmente hermoso. Bueno, la iglesia de Tesalónica era como ese campo de flores, porque en medio de tanta adversidad nació, creció, se desarrolló y era un modelo y un ejemplo de fe. Ahora, pero fíjese un poquitito cómo el apóstol Pablo les habla a la iglesia, ¿sí? Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, ¿sí? Andan por otras iglesias diciendo, la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia bárbara, ¿verdad? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estas tribulaciones, estas persecuciones, no fueron solamente en el momento del nacimiento de la iglesia, se mantuvieron. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que enfrentaba problemas de manera constante y sin embargo, y a pesar de eso, ellos seguían adelante en su fe. Un ejemplo, un modelo para nosotros, ¿no? Que a veces pasamos unos tiempos de prueba y de dificultad y es como que nos cansamos, ¿no? Y le decimos al Señor, Señor, a ver si algo puede pasar acá porque estoy cansado de tanta prueba, cansado de tanta lucha, cansado de tanta dificultad. Señor, hace algo para terminar con todo esto. Bueno, los tesalonicenses no le decían eso. Los tesalonicenses estaban enamorados del Señor a pesar de las tribulaciones y de las persecuciones, ¿sí? Nosotros podemos vivir una vida de victoria aún teniendo problemas, aún teniendo conflictos, porque el Señor nos ayuda, ¿no? El Señor nos dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, no tengan miedo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos dijo, que teníamos que confiar en el Señor, que en el medio de las pruebas el Señor nos iba a bendecir y el Señor iba a actuar. Esto es demostración
del justo juicio de Dios, versículo 5, para que seáis tenidos por digno, ¿no? El juicio de Dios, la lógica de Dios, no la nuestra. Las pruebas para nosotros los creyentes es una purificación, es una limpieza y es un perfeccionamiento en nuestra vida espiritual acá en la tierra y para nuestra vida allá en los cielos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, ¿no? Le está diciendo eso Pablo. No le está diciendo, bueno, las pruebas se van a cortar, sino está diciendo, no, las pruebas están sirviendo para que ustedes se afirmen más en el reino del Señor, por lo cual asimismo padecéis. Este padecimiento es en el reino del Señor es lógico. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera el Señor nos purifica, nos limpia. El apóstol Pedro, hablando también de las pruebas de la iglesia, porque justamente cuando él escribió la carta había una persecución bastante grande, dice que nuestra fe se prueba con fuego como el oro. El oro se coloca en el fuego para separar el oro de otros metales y entonces ver la pureza de este metal precioso. Bueno, nuestra fe es probada en las pruebas, es tratada en las pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer en el Señor. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, sí. Bien dije, atribulan. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo, bueno, pero muchachos, quédense tranquilos, de que aquellos que están atacándolos a ustedes, aquellos que le están haciendo la vida imposible, van a recibir el justo juicio de Dios. Dios está tratando con ustedes, Dios permite las situaciones para tratar, para perfeccionarlo, pero aquellos que están comportándose de esta manera van a recibir el castigo del Señor. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las situaciones que tenían los tesalonicenses eran con personas, con individuos que se comportaban de manera impropia. Y ellos sufrían todo esto. Y lejos de apartarlos del camino del Señor o de que ellos se quieran volver a la vida anterior para librarse de todo esto, no, se afirmaban más en Cristo, se agarraban más de Cristo. Era un verdadero ejemplo, pero el Señor les viene diciendo a través del apóstol Pablo, que todas esas personas que nos hacen la vida imposible van a ser tratados por el Señor. Aquellos que rechacen a Cristo van a tener un lugar de condenación eterna y nosotros vamos a tener un lugar de paz eterna, de bendición eterna, de vida eterna. ¿Sí? Aquellos que estemos pasando por estas tribulaciones y las estemos enfrentando en fe y confianza en el Señor, de que el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Cuando el Señor complete lo que el Señor quiere hacer con nosotros, bueno, entonces las pruebas se van a terminar y nosotros vamos a caminar con el Señor agradecidos porque el Señor trató con nosotros y nos perfeccionó. ¿Cuántas personas cuando están en la reunión manifiestan la necesidad de ser tratados por el Señor? Ellos mismos ven en su vida cosas que saben que a Dios le desagrada y quieren sacarla, pero humanamente no pueden hacerlo. Necesitan el trato del Señor, necesitan de que Dios trate con ellos. Bueno, la iglesia tesalonicense nació con trato y creció con el trato del Señor, pero tenía una promesa de que el Señor los iba a guardar para la vida eterna. Y a todos aquellos que se levantasen contra ellos y que los atribularan y que le trajeran tantos conflictos, Dios se iba a encargar de ellos.
Así que mis hermanos, si estás pasando tribulación por causa de personas que te rodean, el Señor se va a encargar de darte reposo a vos y a ellos, de ellos se va a encargar el Señor, porque Dios es juez justo y nosotros no tenemos que vengarnos de nadie, sino que dejar todas nuestras situaciones en las manos del Señor. Él sabe bien lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, ayúdanos a continuar adelante en medio de las tribulaciones, de las pruebas, sobre todo cuando se levantan, Señor, de personas que nos rodean, Señor, que nos hacen la vida imposible. Pero ayúdanos, Señor, asístenos para tener paz y tranquilidad y seguir creyendo en ti en medio de las pruebas, sabiendo que tú te vas a encargar de todas las cosas, porque tú eres Dios justo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.